Continuando con la serie de funcionalidades que una herramienta de planeación y programación avanzada debe contar, veremos un ejercicio en donde revisaremos las funciones de evaluación y simulación de escenarios. Partimos de un ejemplo en donde, a partir de una serie de órdenes de producción que son importadas, importamos las órdenes, nosotros observaremos que tenemos artículos faros A, B y C. En este caso, si nos situamos en alguno de ellos, nos daremos cuenta que obviamente hay una cantidad a fabricar, una serie de fechas a cumplir. En el caso de los artículos, tendremos el caso de los cuerpos, una característica que es el tipo de metalizado, además del modelo y otras características que estaremos observando durante el ejercicio. Un calendario en donde observaremos que, por ejemplo, el recurso de metalizado solamente contamos con él un par de días. Hay un recurso de metalizado que es doméstico y un recurso de metalizado que es de planta externa. Y a partir de ahí, bueno, los datos maestros observaremos de manera gráfica y nos daremos cuenta que aquí, bueno, pues básicamente el faro consiste de un lente y de un cuerpo. El caso del cuerpo, pues habrá un proceso de metalizado que se puede hacer tanto en un recurso interno como de planta externa. En el caso del lente, pues es un subensamble que a partir de la preparación de la resina y su inyección se realiza un proceso de inspección y se tiene completado este proceso para tener disponible en este caso el lente A. Entonces ambos dos pues confluyen en esta operación de acabado, que en realidad también es un pegado adherido con un proceso de placa caliente para finalmente tener aquí el faro A, que es el producto terminado. Y obviamente pues todo parte de materia prima, que es la resina. Observar que, por ejemplo, en este caso, en el recurso de metalizado pueden estarse ejecutando más de una orden a la vez. Entonces eso tiene que ver básicamente con las características de las órdenes. En este caso, el metalizado, tenemos dos tipos de metalizado, plata y blanco. Entonces, si yo muestro aquí el color, en lugar del color de la orden, el color de la característica 1, en este caso, observaremos que, bueno, lo decimos aquí que es una expresión y es la característica 1 de la orden. Observaremos que los verdes, tal como lo observamos acá, son metalizados, digamos, de blancos, y los otros son platas. Entonces es de ahí pues la importancia de tener este recurso definido como tipo horno y basado pues en la característica de metalizado. Habiendo dicho esto, entonces podríamos tomar ventaja de todas las divisiones que tenemos o que podríamos hacer de las órdenes de 200, de cantidades de 200. Voy a desfijar esta que por lo habíamos fijado. Y importar los splits. Importando estos splits, nosotros nos daremos cuenta que tendremos ahora no solamente divididas las órdenes grandes, sino también las operaciones. Es decir, las operaciones que tienen que ver con la inyección, podríamos estarlas realizando en divisiones y estar a la par trabajando en dos inyectoras. Esto es una funcionalidad que podemos implementar pues exclusivamente en herramientas de programación avanzada. Adicionalmente, nosotros si nos situamos, digamos, en cualquiera de estas órdenes, digamos por ejemplo en esta, nos daremos cuenta que
podemos tener varias órdenes, por ejemplo en este caso estas operaciones de inyección que habilitan un siguiente proceso de metalizado, o en el caso de un lente, varias de estas órdenes o operaciones, splits o jobs de inyección, habilitando una operación de inyección, de inspección más adelante. Entonces, nosotros pudiéramos aquí, sincronizar los datos maestros de tal suerte que estas operaciones podríamos plantearlas como de inicio y fin, de tal suerte que vamos a observar estas órdenes enlazadas. Entonces observemos, por ejemplo, que para el caso del lente, esta operación de premezcla habilitará varias órdenes o varias operaciones para el siguiente proceso, que es la inyección, y a su vez este proceso de inyección estará habilitando a un proceso más corto, que en este caso es la inspección del lente. Esto básicamente tiene que ver con datos maestros y la posibilidad que tenemos de, en este caso, tener esta función en donde no solamente podemos tener la relación de n-start típica o start-start, sino podemos tener toda esta serie de opciones en donde, por ejemplo, esta representa que va a habilitar un proceso previo, varias operaciones y viceversa, como lo podemos observar aquí. Más adelante vamos a ver este tipo en algunos otros videos vamos a ver ya con más detenimiento este tipo de relaciones entre procesos y la restricción de tiempos de inicio y fin restrictivos. Bueno, con esto, si nosotros regresamos a observar nuestros indicadores, nos vamos a dar cuenta prácticamente que de las 29 órdenes que teníamos tarde, ahora solamente tenemos 14. De hecho, esto también lo podríamos estar observando en términos de porcentajes para que fuera quizá más claro. Entonces, aquí obviamente iniciamos con 72 órdenes, bueno, ya lo voy a ordenar en términos de fechas, ¿sí? ¿Sí? Después dividimos una orden, lo cual implicó que se dividieran también sus jobs. Recuerden que cada orden de faro consiste de un lente y de un cuerpo. Bueno, y a partir de ahí pues dividimos las operaciones ahora, y a partir después de dividir las operaciones cambiamos las relaciones entre procesos. Entonces, de este 59% ahora llevamos ya el 81% de órdenes entregadas en tiempo o con cumplimiento en su fecha. Una manera más clara de revisarlo sería pues obviamente volviendo a ver justamente las órdenes, que estas 14 órdenes que tenemos todavía aún tarde, a diferencia de las 27 que teníamos originalmente.